Bienvenidos todos los participantes de este curso taller al módulo 5, formulación de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, en el marco de la formulación del Plan Integral de Cambio Climático del Departamento Norte de Santander, con un horizonte de planificación 2018-2029. Esto se realiza ajustándonos a las directrices que define la reciente ley del 27 de julio del 2018, es la ley 1931, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático. En esta ley propone que se debe tener en cuenta la formulación de estos instrumentos de planificación hasta el 2029, con el fin que al año 2030 se realice una evaluación del porcentaje de cumplimiento en los territorios y en los sectores productivos frente al compromiso asumido en el 20% de la reducción de la emisión de los gases de efecto invernadero y la ejecución de acciones de adaptación al cambio climático en el territorio colombiano. El objetivo que vamos a tratar de cumplir, pues, con la orientación que yo les hago en estas presentaciones y obviamente con el aporte que ustedes deben hacer realizando las lecturas complementarias que les voy a dejar en la plataforma, vamos a tratar de identificar los elementos de política, de normas conceptuales y metodológicos que contextualizan la formulación de medidas de adaptación y mitigación. Para cumplir con este propósito, en este primer tema les voy entonces a hablar un poco sobre todos los aspectos del contexto internacional relacionados con las políticas y también a nivel nacional cómo estos lineamientos de política internacional se han adaptado y se han convertido en reglamentos, en normas para que el país pueda también cumplir estos propósitos de mitigar y adaptar el cambio climático en Colombia. El tema 2, vamos a desarrollar el marco conceptual de cambio climático. Ustedes ya tuvieron la oportunidad de ver el componente hidrometeorológico. En este componente el doctor Gustavo, pues de alguna manera los ubicó también en los términos específicos que se manejan en esta área, tales como cambio climático, diferenciar qué es un efecto invernadero, qué es una variabilidad climática. En el tema de riesgo y vulnerabilidad, ustedes seguramente trabajaron las variables de riesgo, sensibilidad, exposición, capacidad adaptativa. Y ya en el tema que se vio con la doctora Rosita, de gobernanza del cambio climático, allí pudieron ahondar un poco en toda la explicación también conceptual de la gobernabilidad y la gobernanza del cambio climático. Todos estos elementos son básicos y también sirven de argumentos para incorporarlos dentro de la formulación de las medidas de mitigación y adaptación. El tema 3, incorporación de la gestión del cambio climático en los instrumentos de planificación territorial. En este punto les voy a compartir un documento que tiene el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible junto con el Ministerio de Vivienda, ya que vamos a ver cómo es la articulación entre la gestión del cambio climático y la gestión del riesgo y cómo estos dos temas son transversales a las dimensiones que se manejan en un instrumento de planificación territorial, como es el caso del Plan de Ordenamiento del Territorio. En el tema 4 vamos a revisar lo que son los ejes estratégicos y los ejes transversales de cambio climático en el marco de la política nacional. Y el tema 5 les voy a compartir la metodología para inicialmente tener los elementos de identificar unas medidas de mitigación y adaptación a partir de unos referentes nacionales y cómo desde la mirada de lo local
podemos entonces adaptar esas medidas y a su vez llegar a también identificar los elementos que se tienen que tener en cuenta para la formulación de las mismas. Entonces, comenzando, vamos a tratar ya el tema del marco político normativo. Vamos a iniciar con la Declaración Universal de Derechos Humanos, diciéndoles que esta se dio a conocer en 1948, en su totalidad contiene 30 artículos. En el artículo 25, ustedes observan aquí hay 5 elementos y dentro de cada uno de ellos todos incorporan el cambio climático. Tenemos que este artículo 25 se relaciona directamente con los derechos de un nivel de vida adecuado. Dentro de esos derechos está el derecho a la vida digna, el derecho a la salud, derecho al agua, derecho a un ambiente sano y derecho a una vivienda adecuada. Seguidamente se realiza la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático. Como les mencioné, ustedes van a tener que realizar unas lecturas complementarias, las cuales van a estar en unos anexos. Cuando ustedes vean estos paréntesis y esta descripción, va a hacer mención de estos anexos para que ustedes descarguen las lecturas y realicen su revisión y su análisis. ¿Qué es la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático? Este es un tratado internacional ambiental que busca darle solución a la problemática de cambio climático y se firmó en la Cumbre de Río de 1992, entrando en vigor en 1994. Asimismo, Colombia forma parte de los países miembros de la ONU y a su vez Colombia lo adopta como ley en 1994 dentro del contenido de la ley 164. El objetivo de esta convención es la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que impide interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático. Se dice que este nivel debería lograrse en un plazo suficiente para permitir que los ecosistemas se adapten naturalmente al cambio, asegurar la producción de alimentos que no se vea amenazada y permitir que el desarrollo económico prosiga de manera sostenible. Entonces aquí conocemos ya que existe un referente muy importante a nivel internacional y del cual nuestro país, Colombia, forma parte y a su vez ya adoptó esta convención al interior del territorio nacional mediante la ley 164 de 1994. Vamos a ver un poco entonces de quiénes integran esta convención marco. Entonces aquí tenemos que mencionar la convención diferencia los países en 3 grupos: países anexo 1, anexo 2 y no anexo. Los primeros, o sea, los de anexo 1, son los países desarrollados y aquellos cuya economía está en una fase de transición, por ejemplo, países de Europa del Este. Estos países tienen que llevar a cabo acciones de mitigación debido a que allí se realiza un desarrollo industrial y uno de los principales generadores de gases de efecto invernadero. Por eso su obligación debe estar direccionada a llevar a cabo estas acciones de mitigación. Por otra parte, los países de anexo 2 están compuestos por países desarrollados que además de tener obligaciones de mitigación, también tienen que proporcionar ayuda financiera y tecnológica a los países que están en vía de desarrollo para cumplir con los compromisos asumidos ante la convención. Y los países no anexo 1 son los países en vía de desarrollo que no tienen obligaciones cuantitativas de mitigar, sino informar periódicamente sobre el estado de sus emisiones e implementar políticas nacionales encaminadas a la mitigación de emisiones y adaptación al cambio climático. Entonces, en estos países se encuentra Colombia.
La conferencia de las partes. Entonces, ¿qué es la conferencia de las partes? Esta conferencia de las partes, como aquí lo señalamos, es el máximo órgano decisorio de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas. Está conformado por las partes, como lo explicaba anteriormente, es decir, a los países que han ratificado el tratado, y es el único órgano que puede tomar decisiones de la implementación del tratado. Y aquí tenemos el panel intergubernamental de cambio climático. Ustedes entonces lo van a encontrar como IPCC. En 1988 se creó este panel intergubernamental de cambio climático por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. La función principal que tiene el IPCC es dar información fiable a los países miembros de la Convención para que puedan tomar decisiones políticas con un soporte científico. Aquí les compartí el link para que ustedes puedan ingresar y consultar la página del IPCC. Y también les comparto el resumen del quinto informe que se compartió o que se hizo oficial en el año 2014. Bien. Continuando entonces con estos acuerdos internacionales, tenemos también el protocolo de Kioto. ¿Y qué es el protocolo de Kioto? Entonces aquí vamos a mencionar algo de la historia. Entre 1994 y 97 se negocia y se adopta el protocolo de Kioto, a diferencia de la Convención Marco de Naciones Unidas. Este protocolo contiene unas metas de reducción de gases de efecto invernadero que son muy específicas. Y el protocolo de Kioto divide las partes en dos: países desarrollados que tienen la obligación de mitigar, que son los países anexo 1, y los países en vía de desarrollo que tienen la obligación periódica de informar sobre el estado de emisiones, y son los países no anexo 1. El objetivo principal de este protocolo de Kioto es que los países anexo 1 lleven a cabo acciones que les permitirán reducir sus emisiones al menos en un 5% en relación con el estado de las emisiones encontradas en 1990. Esta reducción se tiene que realizar durante el periodo de compromiso que inicialmente se tenía 2008-2012, y posteriormente entonces tenemos el Acuerdo de París, que es la COP21 del 2015. Aquí ya se asumen también unos compromisos muy específicos frente a estas metas de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Para mencionarles un poco, ya Colombia también, mediante la ley 629 del 2000, adopta el contenido del protocolo de Kioto, lo cual también se convierte en un lineamiento a nivel nacional, el cual es de obligatorio cumplimiento para todas las industrias que utilizan combustibles fósiles y cuyas emisiones están relacionadas directamente con estos gases de efecto invernadero. Entonces aquí tenemos el dióxido de carbono, el metano, el óxido nitroso, el hidrofluorocarbono y el perfluorocarbono, así como el hexafluoruro de azufre. Son los gases que están contemplados, que se consideran gases de efecto invernadero y que están contemplados también en el protocolo de Kioto. Desde 1997 fue que se dio a conocer, pero en 1998 fue que ya se hizo oficial su implementación. Tenemos entonces aquí el Acuerdo de París, la COP21, en el cual pues Colombia también participa y lo adopta en el país mediante la Ley 1844 del 2017. El objetivo principal de este acuerdo es reforzar respuesta mundial a la amenaza de cambio climático, manteniendo un aumento de la temperatura media mundial por debajo de los 2 grados Celsius. Más adelante le voy entonces a compartir cuál fue el compromiso que adquirió Colombia frente a este Acuerdo de París. De la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, entonces también encontramos la formulación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, resaltando los objetivos 13, 14 y 15. El objetivo 13 es el que directamente menciona la adopción de medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
Y entre los propósitos fundamentales de este objetivo 3 está el de establecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países, donde también se encuentra Colombia. El otro propósito fundamental de este objetivo es incorporar medidas relativas al cambio climático en las políticas, estrategias y planes nacionales, mejorar la educación, la sensibilidad y la capacidad humana e institucional respecto a la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana. Miremos entonces cómo el objetivo 14 y el 15 también se relacionan directamente con las medidas, ya sea de adaptación o con las medidas de mitigación. Todo esto con el fin de hacer de los territorios resilientes al clima y con bajas emisiones de gases de efecto invernadero. A nivel nacional, pues además de las leyes que les mencioné, que ya se tiene adoptada la Convención Marco de las Naciones Unidas, el Protocolo de Kioto y la Conferencia de las Partes del Acuerdo de París del 2015, también se inician pues unos compromisos a nivel de gobierno, entre los que tenemos la participación mediante el documento COMPES 3242 del 2003. Este establece una estrategia institucional básicamente relacionada o asociada a la venta de servicios ambientales de mitigación al cambio climático. Su objetivo es promover la participación de Colombia en el mercado de reducciones verificadas de emisiones de gases de efecto invernadero. Aquí tenemos pues una serie de instrumentos de norma, los cuales nos permiten conocer cuáles serían entonces estos mecanismos para poder optar a la venta de servicios ambientales. Tenemos entonces la resolución 2734 del 2010, el decreto 870 del 2017 y el decreto 926 también del 2017. Posteriormente ya se realiza un nuevo COMPES 3700 en el año 2012. Este COMPES, pues como ustedes pudieron observar, el anterior COMPES se relacionaba directamente con las estrategias para poder identificar las metodologías del pago por servicios ambientales. Este está relacionado con la elaboración de una estrategia institucional para articulación de políticas y acciones en materia de cambio climático en Colombia. El objetivo principal de este documento COMPES es el de facilitar y fomentar la formulación e implementación de políticas, planes, programas, incentivos, proyectos y metodologías en materia de cambio climático. Quiero en este momento hacer una pequeña reflexión de lo que hemos avanzado. Como ustedes lograron identificar a partir de esos lineamientos que se dan a nivel mundial frente a unos compromisos que se deben adquirir y desarrollar en los diferentes países que forman parte de la Organización de las Naciones Unidas, Colombia va de la mano con el cumplimiento de estos acuerdos. Fíjense cómo se han desarrollado muchos instrumentos de política y de norma que en los territorios tenemos que conocerlos. ¿Por qué? Porque van a ser nuestras herramientas para poder llegar a articular todas las acciones que se pueden convertir en proyectos y gestionarlos para poder optar con recursos financieros y lograr su ejecución y su implementación. Miren el contenido de lo que establece el documento COMPES, está directamente relacionado con el Plan Nacional de Adaptación a Cambio Climático que se elaboró y se publicó en el año 2012. Este a su vez incluye 5 estrategias: Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono, que es uno de los compromisos; Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debidas a la deforestación de la degradación forestal y la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono; la Estrategia de Gestión Financiera Pública ante el riesgo de desastres por fenómenos de la naturaleza; Estrategia Colombiana de Financiamiento Climático y la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de los Bosques.
Como les comenté al comienzo, ya se hizo también la publicación oficial de la Ley 1931 del 27 de julio del 2018, por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático. Aquí sí les recomiendo que la consulten en la página web, la descarguen, y aquellos que tengan pues un protagonismo importante en la toma de decisiones de sus sectores que representan, sería como entrar a hacer la lectura detallada de todo su contenido, porque de alguna manera esta ley nos va a permitir lograr el cumplimiento de estas estrategias, así como incorporar dentro de los instrumentos de planificación ambiental del territorio las acciones relacionadas con adaptación y mitigación. Tenemos que dentro del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático vamos a encontrar estos insumos metodológicos. ¿Con qué fin? Para generar mayor conocimiento sobre los riesgos e impactos con valoración económica, aprovechar oportunidades asociadas al cambio climático y la variabilidad climática. De pronto les digo, tengan pues mucha atención también en este aspecto de aprovechar las oportunidades asociadas del cambio climático. Recordemos que la mitigación también está relacionada con la estrategia de reducción. Aquí podemos entonces recordarla con la Estrategia Nacional para la Reducción de las Emisiones debido a la deforestación de la degradación forestal, la función de la conservación, la gestión sostenible de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono. Los bosques se consideran reservorios de carbono. Entonces aquí vamos a ir identificando que esto puede ser una oportunidad muy grande para aquellos que son propietarios de predios y que en este momento tienen algún impacto por deforestación, por pérdida de cobertura, pensar en desarrollar proyectos o acciones de restauración, de reforestación de estos suelos, estaría directamente relacionado con esta estrategia, pero a su vez también pensar un poco en que podemos transformar esta oportunidad también en un mecanismo de ingreso por servicios ambientales. Entonces eso es muy importante que ustedes lo vayan asimilando para, como les digo, todos aquellos que tengan la oportunidad de desarrollar restauraciones en sus predios, en sus propiedades, entonces vayan pensando. Yo les comparto muy en serio en cómo trabajar estos proyectos de restauración, de generación de nuevos reservorios, de nuevas zonas de bosque, para poder hacer cumplir la función de mitigación de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2 en estos bosques. El tercer insumo metodológico que nos proporciona el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es incorporar la gestión del riesgo climático en la planificación del desarrollo sectorial y del desarrollo territorial. Entonces recordemos aquí cuáles son los sectores principales del desarrollo. Podemos encontrar los sectores sociales, salud, educación y el sector productivo. Entonces aquí encontramos el desarrollo agrícola, el desarrollo pecuario, piscícola, forestal, el desarrollo minero, el desarrollo de hidrocarburos, el desarrollo eléctrico. Estos son entonces los diferentes sectores, los cuales también tienen que incorporar dentro de sus planes de manejo ambiental, dentro de sus medidas, acciones de mitigación y adaptación. Lo mismo que los territorios en la revisión y ajuste de sus planes de ordenamiento territorial. El cuarto insumo metodológico del plan es identificar, priorizar, implementar, evaluar y hacer seguimiento de medidas de adaptación para disminuir la vulnerabilidad y la exposición de los sistemas socioeconómicos ante eventos climáticos. Aquí también les comparto que los sistemas que deben adaptarse y disminuir su vulnerabilidad y su exposición también están los sistemas naturales, como aquellos ecosistemas estratégicos que son de alta importancia y que prestan un mayor número de servicios ecosistémicos.
Este es un resumen esquemático de lo que propone el documento COMPES 3700, cómo contempla una organización que es el Sistema Nacional de Cambio Climático. Este está establecido en el decreto 298 del 2016. Allí ustedes pueden encontrar entonces cómo está organizado este clima en Colombia, cuáles son sus órganos rectores, cuáles son las entidades asesoras y cómo también en los territorios se crean lo que son los nodos regionales de cambio climático, que en la siguiente diapositiva les voy a compartir una ilustración. Tenemos igualmente que este documento COMPES presenta un marco de actuación y de referencia, que es el Plan Nacional de Adaptación de Cambio Climático del 2012 y las estrategias, las 5 que les mencioné de cambio climático. El objetivo fundamental que tiene el documento COMPES, ustedes entonces aquí lo pueden observar. Bien, como les mencionaba, aquí entonces ustedes pueden observar cuáles son las instancias responsables de promover, acompañar y apoyar la implementación de políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y acciones en materia de cambio climático en las regiones. Esto desde la gobernanza, pero no se nos olvide que la idea es que todos tengamos una representatividad, ya sea en el conocimiento, ya sea en el aporte de información, en el registro de datos desde nuestras fincas, desde los barrios, desde los colegios, desde las universidades, en las alcaldías, en las instituciones públicas, de identificar y hacer la valoración de toda, puede ser en algún momento, de la medición de variables hidroclimáticas, del análisis de las mismas, y participar entonces también de la formulación e implementación de medidas de adaptación y mitigación en los territorios, en cada una de las instituciones donde nos encontremos. Entonces, miremos acá cuáles son las instituciones que deben participar: el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, el IDEAN, el Departamento Nacional de Planeación, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres y Parques Nacionales Naturales, lo mismo que las corporaciones autónomas regionales de cambio climático, el sector privado, las comunidades, los pueblos indígenas, los campesinos. De pronto aquí hago una explicación. Este error fue directamente tomado de la gráfica que se copió de la información que trae el Plan Nacional de Cambio Climático. Pues campesinos es con eso. Las academias, las organizaciones no gubernamentales, los departamentos, los municipios y los nodos regionales de cambio climático. Aquí podemos observar que Norte de Santander junto con Santander pertenecen al nodo norandino de cambio climático de acuerdo a la organización del Sistema Nacional. Este a su vez tiene un grupo asesor y de apoyo técnico, un comité coordinador, una secretaría técnica, unos grupos gestores del desarrollo de las líneas estratégicas. Bien, aquí entonces vamos a conocer que ya también existe una política nacional de cambio climático que se dio a conocer oficialmente en el año 2017, y el objetivo principal es la incorporación de la gestión de cambio climático en decisiones públicas y privadas para avanzar en una senda de desarrollo resiliente al clima y bajo en carbono, que reduzca los riesgos del cambio climático y permita aprovechar las oportunidades que el cambio climático genera. Esta política nacional de cambio climático inicialmente planteaba que el horizonte de planificación que se recomendaba tanto para los planes integrales de gestión de cambio climático sectoriales y los territoriales era de 12 años. Sin embargo, como les expliqué, el 27 de julio del 2018 la ley 1931 les da una orientación a estos planes, los cuales permite que el horizonte de planificación se proyecte al 2029.
Dentro de los planes integrales de gestión del cambio climático, uno de los compromisos es que para el año 2030 todos los planes formulados y ajustados deben tener su metodología de acuerdo a la hoja de ruta que tiene el Ministerio para la formulación de los planes de cambio climático. Bien, entonces esto también se los he mencionado en las explicaciones que les he compartido, que debe existir una articulación entre la Política Nacional de Cambio Climático del 2017 y la Política Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, que es la Ley 1523 del 2012. Y esto establece la Política Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres, que es pues, la ley específica que relaciona la articulación entre estas dos políticas, la Nacional de Gestión de Riesgo y Desastres y la Nacional de Cambio Climático. La meta fundamental que comparten la gestión del riesgo y desastres y la adaptación al cambio climático es la de reducir el riesgo y los efectos asociados a pérdidas y daños derivados de la ocurrencia de eventos climáticos e hídricos, con posibles aumentos en intensidades y recurrencias de futuros eventos extremos exacerbados por los efectos del cambio climático. Finalmente, entonces, dentro de este marco de política internacional y normativo a nivel nacional, este es un breve resumen que les quiero dejar frente al contenido de la Ley 1931 del 27 de julio del 2018. Ella propone un objetivo, que es el de establecer directrices para la gestión del cambio climático en las decisiones de las personas públicas y privadas, la concurrencia de la nación, los departamentos, municipios, distritos, área metropolitana y las autoridades ambientales, principalmente en las acciones de adaptación al cambio climático, así como en la mitigación de gases de efecto invernadero, con el objetivo de reducir la vulnerabilidad de la población y de los ecosistemas del país frente a los efectos del mismo y promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y un desarrollo bajo en carbono. Contiene 5 títulos. El título 1, hay unas disposiciones generales, hay unas definiciones que pues es bien importante que ustedes pues las revisen. El título 2 contiene la estructura del Sistema Nacional de Cambio Climático y los instrumentos de las entidades vinculadas. El 3, los instrumentos para la gestión del cambio climático. El 4, instrumentos económicos y financieros para que se cumpla la gestión del cambio climático. Y el título 5, disposiciones finales. Bien, entonces con esta diapositiva damos por terminada este tema 1, marco de política y norma de cambio climático, haciendo pues un breve resumen de las diferentes reuniones, de las diferentes cumbres que se han realizado a nivel internacional, los cuales nos han dado pues unos lineamientos que Colombia en su momento ha sabido incorporar y también pues que los ha convertido en una norma para que se puedan pues cumplir los compromisos a nivel territorial frente a estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático en los territorios y en los sectores productivos. Muchas gracias por su atención. Los invito entonces para que hagan las lecturas complementarias.